¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino y acá estoy para otra predicción acerca de la República Argentina. Voy a tratar de hacer las últimas novedades, sobre todo el ingreso, el posible ingreso, bueno, ya confirmado, que sería anunciado el día jueves, de Carlitos Melconian en el equipo de Patricia Bullrich. Parece ser que viene otro nuevo Superman, otro superministro para Patricia, para levantar un poco las mediciones que por otro lado se equivocaron por completo en las elecciones de las PASO, ¿no? O sea, pero bueno, siguen confiando en las encuestas y seguimos viendo el desastre que hay, los precios que tenemos, la inflación que nos devora, el salto del blue, hoy tuvo otro salto más. Así que bueno, no sé si quiero recorrer todas las malas noticias que tenemos porque de buenas hay poco, pero les tengo que decir bienvenidos a Berretalandia, pollito con papas para todo el mundo. Sobre Carlos Melconian, lo que puedo decir es que es un tipo respetado, querido por mucha gente en los mercados, que estuvo en la época del gobierno de Mauricio Macri y se fue porque no le gustó el manejo básicamente de los canjes de bonos por LELIQ, en lo cual, digamos, podemos decir que acertó. Lo que queremos ver acá, primero vamos a ver un poco, como siempre, la situación general, y después vamos a ver qué nos quieren decir las cartas sobre el ingreso de Melconian dentro de el movimiento de Juntos por el Cambio y la campaña de Patricia, ¿no? Que es lo más importante, a ver si puede afectar. Algunas encuestas la dan por debajo de Sergio Massa, realmente es increíble que eso pase. Acá todo cambia en Argentina, también les quería decir eso, ¿no? Muchos me dicen, pero hice un video donde Patricia salía con muchísimas posibilidades, pero acá cambia todo. Acá estamos en un país disruptivo, ¿no? Donde todo pasa a ser algo diferente. Voy a ir dando vuelta a algunas de las cartas para ir viendo el panorama general dentro de esta situación, ¿no? Ajá. Y lo que les decía, ¿no? O sea, todo de alguna manera va cambiando y las posibilidades de los candidatos se mueven de un lado a otro, ¿no? O sea, también algunos que ya lo dan por ganador a Javier Milei y que primera vuelta y que ya está seguro y que el tema... Yo no confío en nada, así que lo único que hago es tratar de tirar las cartas y ver qué me va saliendo a mí, y falta un mes y medio o lo que falte, pero acá no se puede saber qué va a pasar. Sí sabemos que hay saqueos, sabemos que hay problemas, sabemos que esos saqueos también misteriosamente frenan, sabemos que cuando vamos al supermercado las cosas valen mucho más, inclusive que los índices de aumentos que dan. Sabemos que hubo un plan de querer, o sea, por un lado romperte una pierna para darte una muleta, ¿no? O sea, primero te devalúo un 23% y después te tiro unos mangos para que te las arregle, ¿no? Estamos en ese nivel de ridiculez. Pero, Pato, y lo bien que hace, creo, para reforzar su campaña en la parte de economía, que es lo más flojo, digamos, que tuvo en su campaña, por lo menos al decir de muchos, trae a su ministro estrella, a su superministro, a Berretalandia, a ver qué puede hacer Carlitos Melconian dentro de todo esto, ¿no? O sea, un tipo que es con bastante calle, es de Valentín Alsina, un hombre que creció entre peronistas, que sabe lidiar, que puede contestarle a Javier Milei en un nivel bastante cercano, ¿no? Pero bueno, tal vez yo esté hablando de un Carlitos Melconian de otros tiempos, ahora está más medido, más tranquilo, desde hace mucho. Pues vamos a ver primero esto, después voy a seguir hablando, vamos a ver un poco cómo viene Carlos Melconian, acá la carta ganadora de Pato, así que
Vamos a ver. Bueno, lo primero que hay es que esta noticia ha traído un cambio en lo que es el estado anímico. Había un bajo estado anímico, perdón, en Juntos por el Cambio debido a los resultados. Primero no lo vieron tan mal y al empezar a analizar los números resultaba preocupante, sobre todo la evolución de estos días. Yo creo que de alguna manera, lo pregunté en otra tirada, bueno, lo voy a preguntar también acá, si la benefició el tema del desorden, también de los saqueos y demás eh, por lo que fueron sus acciones dentro del gobierno de Macri en lo que es seguridad. Eh, Así que bueno, vamos a ver, hubo una mejora en el estado anímico también. Fíjense que los dos ochos están uno al lado del otro, ¿no? O sea, el trabajo con el estado anímico para levantar esa idea de elección y para mejorarlo. O sea, el 8 de oros mejora el estado anímico que se empieza a trabajar a partir de la llegada del equipo económico, que básicamente tiene una figura central, como les decía, que es Carlos Melconian. Eh, la sacerdotisa. O sea, la sacerdotisa es una carta que nos indica que Pato está dispuesta a entrar al barro de la manera que sea. También hay que aclararlo. O sea que si hay que hacer algo, alguna chicana dentro de la campaña, también la va a hacer. También están un poco descontentas con alguna figura femenina dentro del partido, de Juntos por el Cambio. Y sobre todo la idea es de que se habló, y que es una frase que yo creo que tiene que ver mucho con Carlos Melconian. Algunos dirán, porque lo conozco tanto, no lo voy a decir, pero es una persona que todos de alguna manera los que anduvieron en la década de los 90 sobre todo y casi en los años 2000 cruzaron en algún momento con la Fundación Mediterránea, ¿no? Así que, bueno, lo que tenemos acá es los amantes. O sea, es una frase, como decía, muy de Carlitos, que yo creo que se escuchó, que fue: vamos a defender la camiseta al costo que sea. Hincha de Racing, por otro lado, también un hombre futbolero, un hombre de la calle, que le puede contestar, o sea, de la calle, y también un hombre que tiene contactos en la política, en las empresas, que tiene cierta credibilidad en juego, a pesar de que, bueno, como siempre va a pasar en todas las tiradas, alguien va a estar descontento con lo que yo opine o lo que diga, y para esa gente tengo una respuesta. La respuesta es: voy a seguir opinando de lo que se me dé absolutamente la gana, pues para eso gasto mi tiempo en hacer los videos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tengo acá. Lo que vemos es un repunte en cuanto a la actitud del equipo de Juntos por el Cambio, del equipo de campaña de Pato, a recuperar ese lugar ganador que tenía. Hasta hace algunos meses daba ganador muy fácilmente. Yo diría que menos de meses, semanas. Y ahora están muchos colocándolos en tercer puesto. Increíble ver a Massa ahí después de todas las medidas que tomó. Pero bueno, así son las cosas y así es la política. Así que vamos a ver ahora a este hombre de Valentín Alsina, que va a proponer, supuestamente, vamos a ver después lo que va a proponer, pero vamos a ver cómo está en este momento Carlitos Melconian con respecto a esta situación. Vamos a tirar algunas caras. Está encantado, sale la carroza, el carro del triunfo, sale que está dispuesto a pelear y a defender la situación desde cualquier lugar, aunque teme resultar mal herido de su situación, de su imagen, ¿no? Por supuesto. Está muy bien, o sea, sabe los riesgos que corre, sabe que puede resultar mal herido, pero está dispuesto a defender la camiseta a lo que dé. Y se los digo de nuevo como una opinión personal, creo que es el único que puedes tener posibilidad de enfrentar verbalmente a Javier Milei, verbalmente. Así que bueno, vamos a preguntar si va a aplicar un plan de estabilización. Después, ahora hablamos de qué es eso. La respuesta es sí, una sociedad para generar una estabilización e ingreso de divisas en el Banco Central. Bueno, la principal arma de la que siempre habló Carlos Melconian, es esa, ¿no? Es la de generar una estabilización sin gradualismo, sin que sea como fue en el gobierno de Macri, muy de a poquito, ¿no? Como él decía,
la frase pollito con papas. Así que bueno, estamos retrasados a todo esto casi 7 años, ¿no? Porque esto debió haber pasado, supuestamente debió haber sido el ministro de Macri, se fue por el cambio, el canje de las LELIC que había y algunos otros motivos personales. Pero bueno, quiere poner un plan similar, ¿no? Siempre creyeron que había que estabilizar de a poco. No es una cosa como la de Milei, o sea, es un cambio lento también. O sea, lo que antes fue gradualismo, ahora también termina siendo gradualismo porque en la situación en la que estamos un cambio lento no es de ahí. Quiero saber si lo que van a usar como leitmotiv es la seriedad, ¿no? En cuanto al tema de encarar la parte económica. La respuesta es sí, absolutamente. Van a usar el tema del ingreso de dinero, traer que los capitales de afuera vuelvan, cosa que yo no creo de ninguna manera, pero ahora vamos a ver si vuelven los capitales o no vuelven los capitales. Entonces, muy económica esta tirada, pero tiene mucho que ver con las posibilidades de Patricia. Sale que sí, y que van a tener paciencia y templanza. Lo que no sé si va a tener paciencia y templanza es la gente. Pero bueno, vamos a ver si los capitales de afuera volverían en caso de estar Carlitos Melconian como ministro de Economía. Y la respuesta es no. O sea, la respuesta es que hay mucho dinero afuera, pero no estaría dispuesto a volver ni aún con Carlos Melconian. Yo creo que ni con la Santa Iglesia, bueno, que también encima está en juego en la política, ¿no? Pero ni con un decreto divino vuelven los capitales de afuera. El plan, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, quiero saber si realmente tiene idea de hacer eso. Se habla de bimonetarismo, sería una especie de convertibilidad diferente, ¿no? Donde las dos monedas estuvieran fluctuando entre sí y en esa diferencia colocar el precio del cambio, ¿no? Vamos a ver si piensa aplicar un plan de bimonetarismo. Y yo sabía que no. No. Sí piensa generar ingresos. Para los que no lo tengan en cuenta, Melconian no es un ministro de Economía liberal. O sea, eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando piensan en él. Es un hombre correcto, es un hombre, yo diría, no sé si conservador, pero es un economista clásico. No es un rebelde ni alguien que va a traer una solución, seguramente, como criticarán de Javier, mágica, ¿no? Como ellos llaman, una solución acá no hay soluciones mágicas. Hay que hacer un esfuerzo, ya saben de qué les estoy hablando, ¿no? Así que bueno, es lo que tenemos acá. El bimonetarismo no estaría, es para más adelante, ¿no? En el momento que estemos mejor posicionados. Lo principal es recuperar el capital y el dinero que sale de Argentina. Quiero saber si bajo un ministerio de Carlos Melconian podría haber baja de impuestos significativa. No hablo de algunos, sino de significativas. La respuesta es no. Sí, pero en algunas cosas y en otras cosas para nada. Tenemos el sol y el diablo. Sí buscaría asociaciones también en cuanto al tema del bimonetarismo con Brasil. Por eso no, esto es una cuestión de cuando estemos posicionados. Es para más adelante, digamos. No es una solución inmediata. La pregunta que quiero hacer ahora es sobre si va a lograr bajar rápidamente la inflación si aplicara ese plan económico. La respuesta es no, llevaría mucho tiempo, es un plan que está muy bien, como yo imaginaba, ¿no? Más o menos sale la carta de la fuerza, pero me sale el ermitaño que indica tiempos muy largos para la Argentina. Bueno, eso lo decidirán ustedes en las urnas, ¿no? Si esperan tiempos largos o cortos, habrá gente más conservadora que elegirá un plan de este tipo. Quiero saber ahora, una de las partes importantes es si Carlos Melconian es capaz de poner en ridículo y hacer bajar en la intención de voto a Javier Milei, que es una de las cosas que se buscará. La respuesta es no. No, ni soñando. No hay forma de que pueda hacer eso, por más que, como decía un hombre de Valentina Encina, hincha de Racing con mucha calle, pero aún así parece que Milei está muy difícil de bajar, de sacarle puntos.
La pregunta, ¿puede hacer que Patricia entre en un balotaje yendo contra Massa directamente? La respuesta es sí, absolutamente. Acá está el negocio, tal vez, de Pato para estas elecciones, según mis cartas, ¿no? O sea, el negocio no sería atacar a Javier Milei, porque no lograría nada, por más que es un muy buen contendiente Carlos, por el tipo de actitudes que tiene, por la forma de responder, porque habla simple, ¿no? Habla simple, es un hombre que llega a la gente, maneja muy bien los medios, maneja muy bien la prudencia, a pesar de que parezca un hombre que tira titulares, ¿no? Pero bueno, según mis cartas, el secreto sería que lo aplique sobre, bueno, la emperatriz, tenemos la carta del bienestar para las familias y el tema internacional, ¿no? El prestigio internacional. Así que el tema sería que vaya directamente contra Massa, que vaya directamente contra Massa, no contra buscar votantes de Milei. Las empresas apoyarían con financiaciones una, una ocupación del Ministerio de Economía de Melconian. La respuesta es dudosamente, sería menos infructuosa. Está la carta de la duda, está la carta de la luna, así que menos de lo que se imagina. Y bueno, lo principal, puede llevar al balotaje a Patricia Bullrich la incursión de Carlos Melconian. Tiene que haber un cambio muy grande para que eso pase. Dejar de hacer determinadas cosas de campaña que no van bien. Entregarse más. Darle el poder necesario que necesita. Tratar de centralizarse en algunas cosas solas, no en determinadas cosas que no van con el tema. Hay una persona a la que Carlos Melconian no la quiere adentro. Patricia tendría que aportar también más del dinero que están aportando en la campaña. Y la respuesta es sí, por lo menos no sería una situación absolutamente concreta, pero están las condiciones dadas para que pudiera, con el mago que tiene todos los elementos, llevarla a un ingreso a un balotaje. Está muy difícil en cuanto al tema de primera vuelta de Milei, de quien haré pronto algún otro video para ver cómo está esa situación de Javier. Probablemente lo haga el jueves si tengo la posibilidad. Por eso tantas cartas, ¿no? Por eso está tan complicado. Pareciera que el balotaje está un poco lejos, aunque para mí los números son muy parejos, ¿no? O sea, a pesar de todo, hay que ver qué pasa. Pero sí, estaría en condiciones de darle esa remontada que de alguna manera Pato espera para esta campaña, con un cambio muy grande, ¿no? En la forma en que se está llevando adelante la campaña. Bueno, lo último que voy a preguntar, quiero saber si hoy hubo un movimiento del blues, si va a haber un poco de tranquilidad en los mercados. Voy a tirarlo con 3 cartas. No, la gente está muy mal, me sale una carta donde la gente se siente sin posibilidad de escape, rodeada de peligros, con los ojos vendados sin saber a dónde ir, incertidumbre. La segunda carta también es terrible, inmovilidad, imposibilidad de hacer nada. Puede haber una mejora anímica en un corto plazo también. Todo el mundo está tratando de mirar el horizonte a ver qué viene. El ingreso del dinero, ¿no? De lo prometido. Algunos quieren comenzar determinadas acciones y no va a haber una tranquilidad. Vamos a seguir cada tanto teniendo vaivenes en la economía y la inflación, así que venimos un poquitito perjudicados. Tampoco es, o sea, el desastre ya está, pero tampoco se agrava según lo que me sale a mí. Así que les agradezco mucho, esta fue una tirada para ver qué podía provocar esto. Como les digo, Berretalandia, el ingreso en Berretalandia de Carlos Melconian, persona, como les decía, querida en el mercado, un hombre con calle. Veremos qué es lo que pasa, pero acá ya tienen un adelanto de cómo irían las cosas en el equipo de Patricia al entrar Carlos. Hay algunas posibilidades que mejoran, si bien no es una absoluta revolución en cuanto al número en las elecciones, pero como les dije,
Esto va cambiando todo el tiempo. Hay gente que me dice, vos dijiste tal cosa hace un tiempo, y sí, fue hace un tiempo. En Argentina, hace casi 1000 años. Así que muchas gracias, pongan like para que el video se pueda ver y pueda seguir haciendo más videos y que tengan todos un excelente día.